Hola, bienvenidas a este espacio de yoga que quiero crear para empezar a hablar de esta filosofía que tanto me ha traído en mi vida y que me doy cuenta que en esta sociedad y en esta cultura, a pesar de estar de moda, todavía existe mucho el estereotipo del yoga como algo que solo se hace en un gimnasio o en una sala para sentirse bien físicamente, pero creo que más y más personas nos estamos dando cuenta de cómo el yoga se puede integrar en tu vida y puede ser una herramienta muy útil para un crecimiento personal que no solo te beneficia a ti, sino a las personas de alrededor, al mundo natural y un poco al bienestar general del ser humano. No voy a entrar en detalles en lo que es el yoga a nivel técnico, porque para eso pues, ya puedes entrar en internet e investigar y leer y todo, sino que quería hablar un poco más desde la experiencia, desde lo que el yoga pues, ha supuesto para mí, un poco cómo ha sido mi historia a través del yoga, ¿no? Y a través de estos diferentes vídeos, pues hablar de esos conceptos y de cómo poco a poco estoy integrando esta filosofía en mi vida, porque creo que hacen falta estos referentes también que a mí me cuesta mucho encontrar, ¿no? Es como que es muy fácil encontrar ese vídeo de posturas y están súper bien, y de meditación, y de verdad que estoy súper agradecida al universo de que esto cada vez esté más en nuestro día a día, pero creo que a medida que la tecnología tome ventaja de nosotros, este tipo de prácticas más espirituales vamos a tener que integrarlas más y más y más. Y creo que es muy importante que empecemos a entenderlas, que empecemos a viajar a estas otras culturas que tienen tanta experiencia en estos campos, y que empecemos a un poco a empaparnos y a saber cómo introducir esto en nuestra vida, en nuestro día a día, que este tipo de prácticas pues formen parte de tu vida. Por lo tanto, ya adelanto que es algo que nos invita a ser disciplinados y nos invita a llevar un camino de mucho enfoque hacia lo que queremos, ¿no? Entonces, en mi caso, el yoga llegó a mi vida en un proceso en el que yo sentía mucho dolor y había mucho cambio en mi vida. De lo que más dolor sentía era de una ruptura amistosa, que bueno, eso da para otro podcast, pero es una ruptura que es silenciosa y que fue bastante dolorosa en mi caso, pero además había sido mamá por segunda vez y no estaba bien con mi pareja, no me encontraba bien en mi trabajo, a pesar de ser un buen trabajo. Entonces era, jolín, qué insatisfacción, ¿no? O sea, el problema debe radicar en mí, no ahí fuera, en los demás. De hecho, yo en ningún momento quise culpar ninguna de estas circunstancias, sino que dije, bueno, debería hacer algo, ¿no? Y dentro de este debería hacer algo, pues terapia o actividades que me gusten y que me llenen un poquito el alma y todo esto, encontré el yoga. El yoga como posturas, como asanas. Simplemente esta parte pequeñita del yoga ya fue muy beneficioso para mí. O sea, yo las primeras veces que empecé a practicar este yoga, empecé a sentir que me encontraba súper bien después de practicarlas. Y al final, analizándolo, es que era una práctica en la que yo pues iba hacia el interior, conectaba conmigo misma y dejaba de sentirme sola, ¿no? Porque esto, bueno, es un tema que nos pasa a día de hoy a muchas mamás, y sobre todo cuando somos tan jóvenes, que el sentimiento de soledad pues está ahí presente muchísimo. Pues dejaba de sentirme sola y el dolor que sentía, ¿no? O sea, yo entraba a la esterilla a lo mejor llorando o de haber llorado y decir, esto me va a ayudar, y ponerme y acabar y decir, jolín, qué bien me siento, qué subidón, ¿no? Entonces fue prontamente cuando yo empecé a sentir los beneficios del yoga y empecé a engancharme de una manera que era brutal, porque a mí me estaba ayudando muchísimo. De hecho,
me enganchó tanto que empecé a sentir apego por la práctica de posturas. Y precisamente el apego es un concepto que se intenta trabajar en el yoga, ¿no? El desapegarnos, porque el apego trae muchísimo sufrimiento cuando necesitamos de esa conexión externa con otra cosa, otra persona, otra actividad, etcétera. Eso trae mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, a mí me estaba trayendo por sufrimiento el yoga, que era una cosa con la que yo había empezado y que había empezado a sentirme súper bien. Entonces, fue a raíz de esto que dije, bueno, yo creo que tengo que investigar un poquito más sobre lo que es yoga. Creo que se me queda corto esto. Y después de haber tenido una práctica autodidacta prácticamente en casa a través de vídeos, de plataformas e incluso de lecturas, dije, bueno, creo que es momento de empezar una formación y empezar a ver qué es yoga realmente, cómo puedo aplicarlo en mi día, cómo puedo adaptar mi práctica y bueno, ver más allá, ¿no? de esas simples posturas, porque a mí me llamaba muchísimo la atención. Decía, es que tiene que haber algo más que yo me estoy perdiendo, porque cuando no estoy practicando asanas, posturas, no me estoy encontrando bien y no es la finalidad de esto, ¿no? Es que yo hacía esfuerzos muy grandes, o sea, me levantaba a las 6 de la mañana para poder practicar, pero claro, mi hija se despertaba porque era un bebé o no me había dejado dormir bien, entonces yo decía, jolín, nunca voy a ser una buena yogi, ¿no? Si no hago esto. Y me encantaría serlo porque sé que me va a ayudar muchísimo en mi vida, ¿no? Y como que ya entras en estos bucles. Al final la formación no era más que, pues eso, es tener esas herramientas un poquito más estructuradas y empezar a entender qué era esto del yoga. Fue cuando comprendí que el yoga es un conjunto de herramientas, de técnicas, e incluso me gusta utilizar la palabra tecnología, porque al final nos ayuda a evolucionar como ser humano. Y me di cuenta que la práctica de yoga, más allá de las posturas, es esto, ¿no? Es una ayuda a la evolución del ser humano. Después de ser mamá, a mí me venían muchas preguntas existenciales y nada me lo podía resolver, ¿no? Es como no sabía a dónde acudir, si tenía que leer filosofía, si tenía que ir a la psicóloga, que también, qué tenía que hacer. Y fue a raíz de empezar a leer sobre yoga, incluso textos sagrados del yoga, que al final siempre vamos a juzgar lo que desconocemos. Entonces yo cuando leía esos textos pues no entendía nada, pero sin embargo encontraba como un consuelo ahí, pues sí que era una manera de encontrar esas respuestas. Entonces sí que es verdad que si yo tengo algo que recomendar es que si vais a empezar con algo tan fuerte como textos sagrados, hacer una formación, porque es muy importante que os introduzcan a estos textos, porque si no es verdad que puede parecer una cosa religiosa sin mucho sentido, y está muy bien que os pongan en un contexto y que os expliquen un poco de qué va cada uno de estos textos. Pero bueno, una de las preguntas que a mí pues más me rondaba la cabeza era ¿quién soy? ¿Qué me gusta? Es que yo había desconectado del todo de mi vida, porque al final a mí se me había educado para ser una mujer complaciente, una mujer para caer bien tenía que ceder siempre, que ser buena, hasta el punto de entender que tener hijos fue incluso una cesión. Lo cedía a otras personas porque era el sueño de otras personas y ni siquiera era el mío. Entonces al final te desconectas tanto que no sabes quién eres, ¿no? Es como quién soy, no sabía quién era, qué me gustaba. Es que estaba desconectadísima de mi yo interior, de mi niña, de lo que había sido yo. Y gracias a formarme en yoga y a este camino de autoconocimiento que trae yoga, pues, y de empezar a hacerme estas preguntas y cada vez encontrarme mejor, y yo siempre lo explico como que me voy quitando nudos, ¿no? Me fui quitando nudos que tenía ahí como una maraña de
ideas, de ego, ¿no? De quién soy, de personalidad, pues fui descubriendo esto, ¿no? Y algo de lo que me di cuenta es, cuando a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Dices, pues soy Arantxa, ¿no? En mi caso. Bueno, pero ¿qué dice de mí que sea Arantxa, ¿no? O soy diseñadora, ¿no? Tu profesión. Bueno, ¿qué dice de ti que seas diseñadora? ¿Qué está hablando de ti todo eso? Realmente yo decía, pues no dice nada de mí porque lo único que da esta información es pie a juzgarme, ¿no? Entonces yo pensaba, ostras, si quitamos todas estas capas de formación de personalidad, que al final son el ego, ¿qué queda? ¿Qué queda ahí si no soy Arantxa? Si no soy mi profesión, si no soy mi cuerpo físico, si no me identifico del todo con ser madre, si no me identifico del todo con cantar, que me gusta a mí, ¿no? Si no me identifico del todo con todo esto, ¿qué queda de mí? ¿Qué queda dentro de mí? No lo sé, lo desconozco. Pero yo me imaginaba que era un ser en blanco. Y ese ser en blanco al final es lo que todos tenemos dentro. Entonces yo lo relacioné con la meta del yoga, ¿no? La meta última del yoga, que es la iluminación, y es el comprender que todos formamos parte de este universo. Igual que a mí me ayudó mucho, ¿no? Esta comparación con el mar, ¿no? Es como todos y cada uno de nosotros somos una ola del mar, ¿no? Yo soy una ola y tú eres otra ola y yo te veo independiente a mí y no te conozco, pero si me iluminara, vería claramente cómo los dos y todas las olas somos agua y somos un todo y somos lo mismo. Pues esto es lo que es la finalidad del yoga, ¿no? Entender que todos somos ese ser. Ese ser no es independiente los unos del otro, es el mismo ser para todo el mundo y todos formamos parte de ese ser. Por lo tanto, llegar a este entendimiento lo que va a hacer es darnos mucha paz, mucha tranquilidad, nos va a hacer tener un poquito más de compasión, ¿no? Mucha compasión hacia lo que hay fuera, hacia la naturaleza, hacia los animales. Y realmente hacer yoga, aparte de ese autoconocimiento, te va afinando el amor hacia más allá de ti mismo y más allá de las cosas materiales, que al final es lo que se nos ha inculcado en nuestra cultura. Amor es una palabra que no se puede explicar, se puede sentir o se puede asociar a ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, amar puede ser estar presente, o amar para mí es pues que me llames un día a la semana, o no sé, que me hagas un masaje, ¿no? Es como a través de estas acciones demostramos ese amor, pero lo que sentimos como amor incondicional, eso a día de hoy es muy difícil de sentir. Y eso también es una de las cosas que se trabaja en el yoga. Y a medida que expandes ese amor incondicional hacia ti, hacia lo que hay, hacia los demás, te vas encontrando mucho mejor, porque todo lo que das, cuando estás al servicio de los demás, todo lo que das lo estás haciendo para ti, porque de nuevo estás sirviendo a ese ser, a esa energía más grande de lo que podemos imaginar y más allá de esta experiencia, ¿no? Porque me encanta mucho esta frase, ¿no? Que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y de verdad, si has llegado hasta aquí y estás juzgando muchas de las cosas, es súper normal, yo también lo he hecho. Cuando desconocemos y no estamos integrando bien las cosas, tendemos a juzgar, y es lo más normal, es el miedo. El miedo nos hace juzgar porque no queremos salir de nuestra zona de confort y no queremos que nos toquen nuestras creencias, y es lo más normal. Sin embargo, si estás interesada en este camino del yoga, pues te invito a que tengas paciencia y mucha compasión contigo, y poco a poco verás cómo vas integrando pues todos estos conceptos y cómo lo vas a ir teniendo más, viviéndolo más desde la experiencia, no tanto desde un tema intelectual. Otra de las cosas, por ejemplo, que me gusta mucho del yoga, que no es como una religión, o sea, no es una religión,
¿vale? Que esto es otro mito que se tiene del yoga, no es una religión. El yoga es una filosofía que muchas religiones se han apropiado pues por esta cosa de hacer sentir bien, ¿no?, a las personas que siguen estas religiones. Pero el yoga no viene de ninguna religión, y si algo diferencia el yoga de la religión, que para mí fue esclarecedor, es que en yoga siempre se te dice: todo lo que lees o aprendes, experiméntalo, lo vas a poder experimentar. No hay nada que se te inculque a través del miedo, a través de la fe, ni a través de nada. Todo es experimentable, y al final quien no lo hace es porque ya no quiere, básicamente, ¿no? Entonces, que es lícito también, porque cada uno estamos en nuestro camino de elevación de conciencia, y cada uno pues está en el punto que está, y es igual de bonito y igual de válido. Todos los puntos del camino son importantes para elevarnos, ¿no?, todos, y llegar a un estado más de comunión entre todos. Entonces, esto era una de las otras cosas que me gusta del yoga, ¿no? Que al final son esas herramientas para conocerte mejor y acercarte lo más posible a ese entendimiento, esa verdad absoluta que es que el ser somos todos, y que todos somos el ser, y que todos formamos parte de esto. Yo, por ejemplo, no tengo como meta llegar ahí. Si algún día lo hago, genial, pero sí que siento que este camino me trae mucha paz y mucha armonía, y muchas respuestas que a nivel intelectual pues me ayudan muchísimo. Otra cosa que el yoga me ha ayudado muchísimo, y es a la conexión con mi cuerpo, porque estaba tan desconectada, porque yo recuerdo haber movido mi cuerpo bailando, pero siempre en ambientes más de energía violenta, ¿no?, de desconexión, y nunca había experimentado esa sensación de utilizar mi cuerpo de una forma conectada, de realmente sentir las sensaciones, de poner límites si algo no me gusta, o si algo no me está viniendo bien, o si algo me duele, porque realmente estaba desconectada de esas sensaciones de dolor, de malestar, ¿no? Por ejemplo, comer de manera ansiosa, que no me sentaba bien el estómago, y yo no me daba cuenta. Pero todo eso lo que va haciendo es introducir pensamientos intrusivos en tu mente que no te dejan estar en paz y alimentan un ego que te van separando cada vez más del ser. Y entonces el yoga me trajo un poco esto, ¿no?, como práctica física, esa conexión con el cuerpo humano y con mi propio cuerpo. Y esa sensación de estar jugando otra vez, ¿no? Esa sensación de estar pasándomelo bien con mi cuerpo, de poder utilizar mi fuerza, de saltar, de no tener miedo, de utilizar herramientas que me hacen llegar más alto, o no, pero todo desde la escucha y desde la presencia máxima. Bueno, a modo resumen, lo que quería al final hacer ver es que si queremos ver un cambio ahí fuera, el cambio empieza por nosotros mismos, y simplemente por este hecho es que deberíamos empezar un camino de autoconocimiento. Pero creo que de lo que se trata es de empezar a mirar el mundo desde otros ojos, y desde unos ojos fuera de esta cultura tan materialista, tan competitiva y tan separadas los unos de los otros, que es lo que está trayendo tanto sufrimiento al mundo, y que es lo que al final nos hace sufrir a nosotros también. Si empezamos a tener una mirada más compasiva, amorosa de verdad, amorosa incondicional, entonces es una mirada que te va a acompañar, te va a dar esas herramientas, va a ser muy práctico. Al final lo que va a hacer es que todo cambie a tu alrededor, y que tu vida pues vaya un poco encontrándose en sintonía contigo mismo, en coherencia, y que en los momentos de emociones más negativas no te sientas tan afectado, no tengas emociones, estés ecuánime hacia las experiencias que la vida te va trayendo, que no son más que aprendizajes, y que depende de la manera en que nos lo tomemos,
pues vamos a sufrir más o no vamos a sufrir tanto. Yo estoy en el camino, estoy aprendiendo, todavía tengo días que me encuentro muy mal y también me enfado muchísimo y bueno, y tengo experiencias de no sé qué estoy haciendo, pero desde luego muchísimo menos y con muchísima más conciencia de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo quiero enfocar esto la próxima vez que me ocurra, porque si algo nos trae la vida, no es cosas malas porque sí, sino son experiencias de las cuales aprender. Y una vez entiendes esto, pues es como vives como más en calma y confiando, ¿no?, en que lo que la vida te trae es lo que te tiene que traer. Espero que te haya gustado. Espero que nos hayas podido entender desde mi punto de vista qué es yoga. Si crees que podría mejorar algo, házmelo saber, me encantaría saberlo. Y más adelante hablaremos de yoga de una manera más técnica, pero hoy quería hacer como esta aproximación más desde mi experiencia. Te mando un abrazo muy fuerte y mucho, mucho, mucho amor. Namaste.